Estas son las fotografías de la escena del crimen de Miriam Pfeffer, tomadas por los peritos de criminalística la mañana del 15 de agosto de 2006. La policía la encontró tendida en el suelo, vestida con un pantalón celeste y un polo blanco a rayas tipo pijama, con evidentes signos de haber sido torturada antes de morir. Casi a 7 años de este asesinato, se pensó que todo ya había sido investigado y dicho sobre la escena del crimen. Sin embargo, esta noche revelaremos qué pistas nunca fueron revisadas ni tomadas en cuenta dentro de una investigación, por decirlo menos, deficiente. Dos de las principales evidencias cuya desaparición se mantuvo en el más completo misterio son el pantalón ensangrentado que llevaba puesto la víctima y la cuerda con la que supuestamente la había ahorcado el asesino. Estos dos elementos hubieran permitido conocer, por ejemplo, si esa noche, además del sicario Alejandro Trujillo, había otra persona más en esa habitación. Este pantalón, muy importante, se extravía, es la conclusión que debemos asumir, porque peritos de ingeniería física de la policía establecen expresamente, a fojas 8085 y siguiente del tomo 10, de que ellos nunca fueron, les remitieron este pantalón para que pudieran realizar la pericia, más aún cuando la señora Miriam Pfeffer presentaba una lesión de herida cortante en el muslo. ¿Dónde quedó el arma con que hicieron el corte que efectivamente tenía Miriam Pfeffer en la pierna? Las huellas de quién o quiénes aparecían en su ropa. A continuación, las pruebas extraviadas y las serias irregularidades producidas durante la investigación policial. Errores, según los indicios, dirigidos a centrar todas las miradas en la hija de la empresaria Eva Bracamonte y quitar los ojos de otros sospechosos del crimen. La policía cometió un terrible error. Más de uno. Bueno, la policía en general me refiero, es no someter a pruebas de ADN la sangre que encontraron aquí. La sangre de aquí no fue sometida a ADN. El arma homicida, el lazo desapareció porque nunca más fue encontrado. José Pablo Baraybar actualmente es el director ejecutivo del equipo peruano de antropología forense. Atraído por los serios cuestionamientos y vacíos encontrados en la investigación sobre el asesinato de Miriam Pfeffer, se interesó en leer todo el expediente y en base a su experiencia expone las graves negligencias y omisiones en las que habría incurrido la policía durante sus pesquisas. Ingresamos con él a la casa donde se cometió el crimen. Baraybar sostiene que por la posición de la cama de Miriam Pfeffer, ella tuvo que ver primero al homicida. Porque las uñas acrílicas de ella, rotas, han sido encontradas en el baño, lo que implica que muy probablemente ella salió a su encuentro. En la inspección policial se determinó que la escena del crimen había sido contaminada por el hijo de Miriam Pfeffer, Ariel Bracamonte, y por el mayordomo Simeón Huarcaya, quienes se abalanzaron sobre la víctima para auxiliarla. Los cabellos hallados en la mano de Miriam Pfeffer y en otras partes del dormitorio nunca fueron sometidos a ninguna prueba biológica. La policía solo se limitó en señalar que había una probabilidad del 90% de que le hayan pertenecido a la víctima. Pero el dato más relevante fue que sobre la cama, el piso de la habitación y el baño se hallaron fragmentos de uñas acrílicas de Miriam Pfeffer, lo que hace presumir que el forcejeo que se produjo entre la víctima y su victimario comenzó en el baño. Evidencia que inexplicablemente no fue recogida por los peritos de criminalística y que hubiera determinado si la sangre en ellas era solo del sicario Alejandro Trujillo o de alguien más. Increíblemente, la policía tampoco pasó el reactivo luminol en este ambiente para detectar hasta dónde hubo sangre y si ésta fue limpiada por alguien. ¿Por qué la policía no recoge evidencias del baño? O la recogió. Yo creo que este caso es una aberración. O sea, hemos llegado al punto de la aberración, es meter una persona presa por 30 años, pero no creo que sea la única que está presa por 30 años o por menos por ese tipo de evidencia. Yo creo que en este país tú te vas adentro por menos, porque acá o se compran las pruebas o se fabrican. Las únicas muestras de ADN de Trujillo Espina fueron tomadas de una almohada y un velador. El segundo tema es entonces que hay este walk-in closet aquí,
en el cual hay también unas manchas por goteo, y luego dentro del closet, bastante dentro del closet, hay en unos cajones una cartera hindú en el forro de la cual aparece otra mancha de sangre, lo que implica, por lógica, que alguien está entrando a este lugar, ya no en un momento de forcejeo, ¿no es cierto?, con más calma, ¿por qué no?, después de la muerte de la persona, ¿no es cierto?, o asumiendo que es inconsciente, lo que fuera, a buscar algo puntual. ¿Qué era lo que buscaba el asesino en el único cajón del closet que abrió? ¿Por qué no hay evidencias de que éste haya rebuscado en los demás estantes? ¿Por qué la policía nunca siguió esta pista? Este era un pasillo, ¿no es cierto? Esto de aquí era un pasillo, todo esto era un pasillo y esta era una puerta. La puerta estaba en este momento aquí. La única puerta que conducía al cuarto. ¿No es cierto? Entonces, a 1,5 metros de aquí, o sea, aproximadamente por aquí, se encuentran unas manchas de sangre por goteo en ese momento. ¿Qué implica esto? Lo que esto implica es que hay una persona que entra o que sale goteando sangre. Entonces, lo más probable es que esa persona simplemente haga lo suyo y decida salir por la puerta, para no treparse la verja nuevamente. Lo concreto es que existían rastros de sangre por doquier, en el cuarto de Miriam y también, según el mismo parte policial, en el cuarto de su hijo Ariel. Sangre caída en forma de gotas, que tampoco fue investigada. ¿Por qué la policía no sometió a una prueba científica los notorios charcos de sangre encontrados en el cuarto de Miriam Pfeffer y en el pasadizo que conducía a su habitación? ¿Por qué recién un mes después del crimen, la policía practicó pruebas de luminol solo en el cuarto de Miriam Pfeffer, en una parte del pasadizo adyacente a su dormitorio, en el hall del segundo piso y en los cuartos de Ariel Eva y del mayordomo Simeón Huarcaya, y no en los demás ambientes de la casa, como el baño de la víctima, el jardín y las 3 puertas de acceso a la casa? Esta habitación de aquí era la habitación de Ariel. Esta era la habitación de Ariel. Y en esa habitación se encuentran unas manchas que, según la policía, dicen por goteo. No recuerdo, me dicen 1,60 metros aproximadamente, y si no me equivoco estarían como en este muro, como algo por aquí, algunas manchas, a las cuales le aplican luminol nuevamente, pero nada más. No sabemos de quién era. Nada por el estilo. El luminol es una prueba que solo detecta presencia de sangre, así haya sido limpiada, pero no indica el ADN de la persona, es decir, no permite establecer a quién le pertenece. ¿Podría, por ejemplo, Ariel defenderse de la siguiente manera? Decir, estas sangres que aparecen en mi cuarto es porque yo me abalancé sobre mi madre para tratar de auxiliarla, por eso está manchada la habitación de mi cuarto. Pero es extraño que sea solamente en una parte del cuarto y que sea tan alta, ¿no? Quiero decir, normalmente sería la sangre que tú tomarías a alguien, sería sangre por contacto. Y normalmente lo que podría ser sería una mancha por contacto, pero no por rozamiento. Goteo. Rozamiento de algún tipo, pero no por goteo, ¿no? Entonces ahora viene el otro tema, y es que en el cuarto del mayordomo, al otro lado, ¿no es cierto?, también aparecen otras manchas, y según la policía, nuevamente, en esta zona de aquí, o muy cerca de la ventana, habían otras manchas también a una cierta altura. No, o sea, no en el piso, ¿no?, sino a una cierta altura. Miriam Pfeffer estaba con pijama cuando fue encontrada muerta en su habitación. Vestía un pantalón celeste que tenía manchas de sangre. Esta prueba es relevante porque, según el protocolo de necropsia, ella presentaba a la altura del muslo derecho un corte de 5 centímetros de largo con una profundidad de 4 centímetros provocada por un arma punzocortante que obviamente había atravesado el pantalón, que luego desapareció. Aquí se produjo un hecho que violentó los protocolos de necropsia de ley. Escuche con atención. A Miriam Pfeffer la desvistieron en la escena del crimen y no en la morgue como correspondía. ¿Quién dio la orden para realizar ese procedimiento? ¿Cuál fue el interés de quitarle esa prenda que luego desapareció? El manual de la policía y los protocolos que establece también el Ministerio Público son contrarios a desvestir un cadáver que todavía no está en la morgue. Se le dio no solamente un tratamiento acientífico, sino también contrario a la dignidad de ese momento la persona de Miriam Pfeffer, porque se le desnudó a la persona en su misma habitación.
La cadena de custodia, aquella que celosamente guarda las evidencias en la escena del crimen, se rompió porque no solo se desapareció el pantalón con manchas de sangre de Miriam Pfeffer, sino que también se perdió, por arte de magia, el cordón, la supuesta arma que habría utilizado el homicida para acabar con su vida. El arma homicida, el lazo desapareció porque nunca más fue encontrado. Se forzó a algunos peritos a decir de que habían investigado esta cuerda, pero en realidad no existe lo que debió existir, que es una pericia física para establecer el grosor, el largo, la resistencia, el material del cual estaba elaborada esta soga, y comparar las heridas que tenía el cuello de Miriam Pfeffer con esta soguilla, para descartar o confirmar la posibilidad de que este haya sido el elemento con el cual se victimó a Miriam Pfeffer. Según estas fotografías tomadas en el dormitorio de Miriam Pfeffer, se aprecian restos de pasto que no fueron tomados en cuenta durante la investigación policial. Hay pasto en el cuarto y el tipo dice que se tira por la verja, que salta al jardín, se mete acá y dice, no le creo. Pero el pasto de afuera está aquí adentro. Entonces ni modo que nadie en la noche con esto enrejado se va a salir por la ventana para irse a caminar el pasto y tenerse pasto adentro. Julio Moscol, expareja sentimental de Ariel Bracamonte, estaba en la lista de sospechosos. Él fue sometido a examen pericial de medicina forense el 24 de agosto de 2006, es decir, 9 días después del asesinato de la empresaria. Lo que nunca se había revelado es que Moscol, quien mintió como lo informamos la semana pasada sobre dónde durmió la noche del crimen, presentaba lesiones recientes y un corte de 3 centímetros en el antebrazo izquierdo. Lo que despierta suspicacias es que cuando la policía le exigió hacer un registro a su domicilio ubicado en la cuadra 1 de la calle Cardile en La Calera, Surquillo, este se negó, aduciendo primero que había perdido las llaves y luego que adeudaba el alquiler. Pero lo realmente increíble es que el mayor Manuel León, responsable de la investigación, aceptó estas excusas y nunca allanó el departamento como correspondía. No se siguió buscando de que la Fiscalía o el Poder Judicial autorizara un allanamiento de este dormitorio, y sencillamente se aceptó de que no se abriera y nunca se pudo saber pues exactamente qué pudo haber existido en ese dormitorio que utilizaba para vivir el señor Julio Moscol. Apenas al día siguiente de la muerte de Miriam Pfeffer, Julio Moscol se mudó a vivir a la casa de Eva y Ariel Bracamonte. Pero estas no son las únicas sospechosas omisiones en la investigación policial. Tampoco se investigó el altar de santería o brujería que tenía Miriam Pfeffer en una habitación al costado del baño y que contenía las fotos del abogado Pincus Flint, un hombre casado que mantenía una relación extramatrimonial con la fallecida, según lo declararon a las autoridades los hijos de la víctima, Eva y Ariel, los empleados de la misma, así como las mejores amigas de Miriam Pfeffer. ¿Por qué no se siguió investigando el rastro de este poderoso abogado con quien además Miriam Pfeffer habría hecho negocios? El Tribunal Constitucional acaba precisamente de aceptar un habeas corpus presentado por este abogado, para ser excluido de la denuncia fiscal que dejaba en reserva la investigación contra Pincus Flint. Queda claro que el hoy comandante de la policía, Manuel León Pairazamán, y todo el grupo de policías bajo su mando deben ser investigados por las graves omisiones e irregularidades en este caso. Si habiendo encontrado y no la recoge, se es una omisión a su función, pero no, si no la recoge, si no recoge es porque no encuentra. No necesariamente en el recorrido debería haber encontrado algo. Una pista determinante es conocer en qué momento se rompió la cadena de custodia que guardaba todas las evidencias recogidas en la escena del crimen. Algunas de ellas, como ahora sabemos, sospechosamente se perdieron para poder llegar a la verdad, que se mantiene oculta hace más de 7 años. Lo que este caso policial confirma es una milenaria sentencia. No existe crimen perfecto. La reportera que ha hecho esta nota
intentó buscar sin éxito, por supuesto, a Ariel Bracamonte.